Ahora sí, invitamos a la profesora Delia Trinidad Gelbes, coordinadora académica del V Congreso Provincial de Alfabetización y Literatura, a presentar al profesor Daniel Feldman, quien disertará sobre la formación para la enseñanza y experiencia escolar. Le ofrecemos un cálido recibimiento. Buenos días. Muchas gracias porque el frío no los ha amedrentado y la lluvia tampoco. Así que un sincero y simple, pero no menos profundo gracias por sus presencias hoy. El profesor Daniel Feldman es licenciado en Ciencias de la Educación, pero además es profesor titular de Didáctica 1 y Diseño Curricular en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesor de seminario en la Universidad Nacional de Zamora. Sí. Gracias. Les comentaba, el profesor Feldman es profesor de seminario de la Universidad Nacional de Zamora, de la Universidad de Buenos Aires. Además, ha sido coordinador de proyectos, asesor pedagógico, asesor técnico, docente de posgrado, profesor de seminarios de la Flaxo, profesor de seminario de la Universidad Autónoma de Madrid en sede de Río de Janeiro, de Sao Paulo, del Belo Horizonte, de la Universidad de Buenos Aires, de San Luis. O sea, tenemos una persona invitada con trayectoria nacional e internacional, exquisitamente, muy bien representados los argentinos a través de su persona. Entre sus libros se encuentran Las oportunidades para aprender, sistematización de programas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Además, Enseñanza y la Escuela, la Didáctica General, que es nuestro libro cabecera en los institutos. Ha recibido mención de honor al mejor libro de educación, Ayudar a Enseñar, en el 2000, y es autor de innumerables artículos y de ponencias y exposiciones en universidades dentro de Latinoamérica y en Europa. Hemos sido así breves y sintéticos porque realmente lo queremos escuchar a él y no que yo lea un listado de sus logros. Así que por favor les pido un fuerte y caluroso aplauso para recibir al profesor Feldman. Cuando hablé con Delia, yo lo que le había propuesto era trabajar sobre formación para la enseñanza y experiencia escolar. Cuando terminé de armar me di cuenta que me quedó pura experiencia escolar. Y sobre el final tal vez podamos hacer un pequeño y breve comentario respecto al tema de la formación para la enseñanza. Parte de lo que voy a presentar, está pensado en realidad cabalgando en temas de escuela primaria y de escuela media, y esto me parece que en parte es así porque ha cambiado las condiciones de nuestra escolaridad en la medida que la escuela media es obligatoria y ya es imposible pensarla como dos estamentos separados como hemos hecho históricamente aquí en toda América Latina. O sea, me parece que hay cuestiones de una y otra que van a tener que empezar a conjugarse mucho más porque le estamos dando el rol de educación básica a todo ese trayecto. Y ahí hay un cambio que debemos reconocer. La segunda cuestión es que me parece que ese nuevo, no sé si decirle mandato, esa nueva circunstancia escolar, hace que también tengamos que pensar en parte el dispositivo. Y yo no estoy peleado con la escuela, no soy un pedagogo antiescolarista, al contrario, pero sí creo que lo que funcionó durante un periodo para cumplir unas misiones probablemente requiera cambios cuando cambia el periodo y cambian las misiones. Así que parte de lo que diga no debe ser tomado como una crítica a la escuela, sino simplemente como pensar una escuela que tiene que cumplir funciones. Una nueva idea respecto a qué es una sociedad educada y qué requerimientos de educación tiene y cómo funciona la educación con relación a la ciudadanía y a los nuevos requisitos de la ciudadanía. Y ese va a ser básicamente mi punto de partida. Plantearé algunas preguntas y después creo que hacer un pequeño recorrido para ver dónde estamos y a dónde podríamos ir.
El primer punto es que la escuela tal como está ya no se puede sostener solamente una promesa de futuro. O sea, no podemos plantear la escuela solamente a los niños y a los jóvenes porque en el futuro obtendrán algo de ella. Solamente la escuela tiene que ser ahora, en la vida actual, una experiencia vital y valiosa para la vida presente de niños y jóvenes. No estoy diciendo nada que no haya sido dicho a inicios del siglo XX por la escuela nueva, pero parece que como la escuela nueva sabemos no ganó la batalla escolar, es algo que debemos reponer cada tanto. Entonces necesitamos una escuela donde los niños vivan una rica experiencia presente y su futuro, su ciudadanía futura va a estar dada por su experiencia actual, por lo que ahora puedan vivir. Ellos como niños, como jóvenes y nosotros como adultos dentro de la escuela. Así que la primera pregunta que me hacía es si es posible promover ambientes con más opcionalidad, más diferenciación y un mayor uso de posibilidades educativas. Y lo que trabajé yo, después de un recorrido muy breve que quiero hacer, entre comillas, histórico, es con estas tres preguntas. La escuela que conocemos no siempre fue así. Esto es una escuela en el siglo XVIII, ¿sí? En los Países Bajos, donde hay muchas imágenes de este tipo. Como ven, se parece muy poco a lo que hoy llamaríamos una escuela. Es lo que Trilla llamaba el espacio confuso o el espacio caos. Como ven, carece de orden, de centro único. Quien oficia de adulto, digamos maestro, profesor, no controla el conjunto de la clase y podemos decir que cada cual anda más o menos a su aire, haciendo un poco lo que parecería lo que se le da la gana. Entre quien duerme, quien canta, y la actividad parece extraordinariamente diversificada. Imágenes de estas no eran capricho del pintor, porque se encuentra en abundancia. Esta de Bruegel el Viejo, donde uno ve escenas muy similares. Las escuelas, en ese sentido, inicialmente, cuando se conforman bajo una idea en el cual los niños están en algún lugar, pero claramente no aparecen muchas de las ideas que nosotros comenzamos a utilizar después. 100 años después, el espacio escolar comienza a ordenarse. Esta no es una escuela como las nuestras, esta es una escuela lancasteriana, sistema monitorial, donde el maestro no enseña a los niños, sino que el maestro enseña a los tutores, y los tutores enseñan a los niños. Nuestros grados actuales son las filas de bancos. Las filas de bancos van implicando un cambio en la complejidad y el saber de los distintos niños. Pero como ven, aunque esta no sea una escuela como las nuestras, ya presenta rasgos muy distintos. El espacio está extraordinariamente ordenado. Y muy pocas personas dirigen la actividad de muchos al mismo tiempo. Y gran parte del éxito de la escuela, digamos, entre lo que vieron ustedes y esto, hay un proceso de 200, 300 años, y faltarán 100 años más para que aparezca esto. Y acá el tipo escolar ya está instaurado. Y esta es una imagen del siglo XIX, fines del XIX, donde lo que uno ve es un maestro que, aunque atienda a un niño, ya no es el maestro que atiende a un niño como en la imagen anterior, es un maestro que atiende a uno y atiende a todos al mismo tiempo. Si ustedes miran esta situación, no es tan distinta de esta o de esta. Ustedes me están todos escuchando a mí. Y yo, merced en este caso que hay un amplificador de sonido, puedo dirigir en sentido literal la actividad de todos nosotros al mismo tiempo en un proceso de estandarización de la actividad. La escuela necesitó estandarizar. Y necesitó hacerlo porque lo que se traía entre manos era una empresa social de mucha envergadura, como era universalizar la educación. Las escuelas anteriores pertenecían a un sistema artesanal, se iba haciendo lo que se podía. La escuela moderna, esta escuela, asume el propósito de universalizar al menos unos años de educación al conjunto de la población, lo cual implica, desde el punto de vista del esfuerzo social, una empresa de una magnitud extraordinaria, que algunos comparan al mismo esfuerzo que permite a la sociedad comenzar a abastecer de bienes y servicios
a un conjunto creciente de la población, una empresa que requirió estandarizar, industrializar los procesos, trabajar en escala, etc. La escuela es inseparable del problema de la escala, del tamaño de lo que tiene que hacer. Cuando hace lo que hace, no lo hace por maldad controladora, lo hace porque lo requiere para solucionar el problema que tiene entre manos. Y cuando lo hace, y esto se instala a nivel universal hacia mitad del siglo XIX, lo hace de un modo tan exitoso que el modelo se expande y llega hasta nuestros días. Acá, aunque la actividad grupal es lo mismo, cuando uno mira, la escena se ha informalizado un poco, la vestimenta está más relajada, las relaciones son más suaves, pero el formato sigue siendo el mismo. Y el formato sigue siendo el mismo porque sigue respondiendo todavía a los requerimientos de una tarea. Llegado a este punto, digo, esta es la escuela con la cual hemos funcionado hasta ahora y con la cual hemos respondido a los requerimientos y de algún modo ha funcionado. La alfabetización está extendida, en América Latina al menos una gran parte de la población termina la educación básica, en muchos países del continente la educación básica es universal y está garantizado con tasas altísimas de terminalidad. Estamos crecientemente aumentando la incorporación de alumnos en la educación media. 5 países de la región han declarado obligatoria la educación media completa en los últimos 10 años. O sea, el sistema ha ido generando unos efectos importantes. Esto no quiere decir que no haya tenido fallos importantes al mismo tiempo, en términos de fracaso, de falta de retención, a veces de bajos aprendizajes o de aprendizajes muy segmentados. Esto es, este dispositivo que funcionó homogéneamente no fue capaz de darle a todos algo equivalente. Y no funcionó de un modo eficaz en la primigenia consigna comeniana de enseñarle todo a todos. Y fue capaz de funcionar bien dándole algunas cosas a algunos y otras cosas a otros. Bien, ahora nos enfrentamos con la necesidad de ver qué hacemos con este dispositivo de un modo que no solo permita incluir más personas en sus beneficios, no incluir porque estén adentro, sino porque el valor formativo de estar en la escuela sea importante, valioso y equivalente sobre todo, sino aparte de permitir generar nuevas formas de experiencia que alimenten una ciudadanía mucho más enriquecida. De modo que me preguntaba si sería posible, mirando el dispositivo que tenemos, ampliar la experiencia, aumentar las opciones, dinamizar el agrupamiento. Como ustedes saben, el agrupamiento clase es una estructura muy fuerte en la escuela, con ventajas y con límites, aumentar la movilidad y el uso del espacio, autonomizar el aprendizaje, cosa que a los profesores nos molesta un poco, pensar que los alumnos sean independientes de nosotros, pero quizás deberíamos ir pensando en formas que autonomicen más, y esto daría algunas respuestas que no encontramos. Liberar más posibilidades educativas, y este encuentro es un ejemplo de lo que es liberar posibilidades educativas. Es cuando uno empieza a utilizar el conjunto de los factores y elementos de la sociedad en función educativa y no solo la escuela, y crear ambientes para desarrollar capacidades. Y ahora voy a empezar a referirme secuencialmente a estas cuestiones. ¿Qué digo cuando digo ampliar la experiencia? El primer punto es básico, es ampliar la experiencia con el conocimiento, pero esto ha sido la parte fuerte normalmente de la escuela. Las escuelas normalmente se han dedicado a trabajar con el conocimiento. Pero obviamente el conocimiento no es la única parte de la experiencia humana que nos interesa desarrollar en función de una formación y una ciudadanía ampliada. Ahí aparecen otros factores. ¿Qué pasa con el arte y la expresión en la escuela? Un tema que el currículum recoge, pero que sabemos que la escuela nunca ha logrado insertar de manera profunda, adecuada y sobre todo con valor jerárquico equivalente. El cuerpo, en realidad las fotos que ustedes vieron se basan en gran medida en disciplinar los cuerpos, no en formarlos, educarlos.
y tratamos a personas en plena expansión corporal de unos modos que cuando uno los mira no parecen del todo convenientes para el tipo de, por decirlo de alguna manera, para el tipo de desarrollo que requieren. Digamos que la escuela todavía se basa en una trinidad formativa en el cual mente, cuerpo y alma estaban separados aunque debían conjugarse, y algunos de ellos primaron sobre los otros. La experiencia lúdica, la experiencia del juego, que ya fue mencionado incluso en la introducción. Y después voy a referir el juego no solo como esparcimiento, sino el valor educativo del juego, de cuánto se aprende de él. La experiencia productiva, la experiencia con el trabajo. Y no me refiero al trabajo como especialización profesional, sino al trabajo como valor cultural. El trabajo como aspecto esencial del desarrollo de la especie humana. La experiencia grupal y la experiencia con la autonomía y la toma de decisiones. Por razones de tiempo me voy a concentrar en 4 de estos elementos. La experiencia productiva, grupal, la autonomía y con el conocimiento con la cual voy a cerrar. O sea que no voy a trabajar en el orden que acabo de presentar. Decía yo en un momento ampliar la experiencia con la producción. Quiero remarcar esto. Cuando digo ampliar la experiencia con la producción, no digo ampliar la experiencia con el trabajo como actividad profesional, rentable. Me refiero a la producción como la capacidad humana de operar sobre su medio, proponerse proyectos y realizar obras. Hacer. Y para muchos, y aún para fuertes corrientes sociológicas, filosóficas y psicológicas, la actividad de trabajar, el hecho de realizar una tarea y utilizar herramientas es un aspecto constitutivo de la cultura humana, de nosotros como personas y aún de la mente humana. Y ustedes saben que hay Brunner, por ejemplo, entre otros, aquellos que piensan que la mente es un conjunto herramental que de alguna manera interioriza herramientas culturales. De modo que el trabajo tiene una dimensión cultural importante, tiene dimensión de proyecto. Como ustedes saben, proyecto viene de arrojarse hacia adelante, o sea, ser capaz de anticipar y verse en un futuro, y por lo tanto tienen un extraordinario valor formativo. Porque la realización de proyectos tiene ayuda en 3 importantes factores educativos. Un proyecto ayuda a crear una comunidad. Todos los que hemos trabajado juntos con alguien, los que organizan este congreso, por ejemplo, han visto qué poder tiene sobre la comunidad el trabajar juntos para algo. Y cuando nuestros alumnos, que a veces vemos indolentes, indisciplinados, desinteresados, etc., cuando se traen algo entre manos que les interesa, de repente se convierten en activos, comprometidos, responsables, y crean lazos, por otro lado. Resuelven conflictos y desarrollan pautas de convivencia que de otro modo resulta muy difícil hacer. El proyecto también permite externalizar el interior en obras. Brunner decía que la externalización en obras materializa el pensamiento. Uno puede ver lo que uno es y piensa porque lo ve exteriormente en una obra. Esto permite un logro y permite analizar el propio logro. Permite asumir responsabilidades. Y seguramente la escuela deba pensar de nuevo este tema, porque va a ser muy difícil una ciudadanía responsable si tenemos alumnos eternamente tutelados. En algún momento tendrán que asumir responsabilidad por sí mismos, y creciente y gradualmente, porque cuando terminen y antes de que terminen van a estar eligiendo al presidente de la nación, entre otras cosas. Necesitamos una escuela que de algún modo los meta en un proceso creciente de sus responsabilidades, y a esto me voy a referir varias veces y no solo en esto. Por último, la realización de proyectos aumenta lo que en sociología llamamos el sentimiento de agencia, esto es, la capacidad de hacer, el sentimiento que tienen individuos y grupos de que son capaces de hacer. Y como ustedes saben, el sentimiento de agencia forma una parte principal en lo que es la autoestima en lo individual y el sentimiento de un país, de un pueblo, de hacer por sí mismo lo que tiene que hacer. Y también forma una parte esencial del desarrollo de una ciudadanía.
Yo diría que en estas cosas los proyectos tienen bastante parecido con la actividad lúdica, con jugar. Porque el jugar muchas veces recrea este tipo de condiciones. Recrea el hacer juntos, recrea la comunidad, requiere el pensar en hacer algo, obliga a armar las reglas, hay que hacerse responsable por las reglas. El segundo punto que quería marcar es el tema de la experiencia en la vida grupal. Parece tan evidente que uno diría, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Nos dimos cuenta antes, lo que pasa fue quedando desplazado. Nuestra didáctica, y sobre todo la didáctica que generamos después de la segunda mitad del siglo XX, se fue progresivamente alejando, con algunas honrosas excepciones, por supuesto, se fue progresivamente alejando de la idea de que la escuela no solo agrupa de un modo de control administrativo de los alumnos, que también está generando una pauta de vida. Gran parte de la vida de los niños y los adolescentes transcurre en los grupos escolares. Y los grupos, como sabemos, son factores muy potentes en la construcción de la subjetividad y de la identidad de las personas. Por lo tanto, es una importante experiencia formativa. En los grupos uno no solo encuentra un lugar, sino que también encuentra marcos de referencia, en parte aprende a ser quien uno podría llegar a ser, aprende a resolver, discutir y resolver conflictos. Y como ustedes saben, los grupos tienen tanto un valor positivo cuando favorecen el intercambio entre pares y estimulan las tareas de aprendizaje. De hecho, ahora muchas de las nuevas tendencias didácticas están basadas en investigaciones y propuestas en torno al trabajo grupal, en el aprendizaje. Ustedes lo conocen, aprendizaje entre pares, relaciones novato-experto entre los pares. Bueno, hay un trabajo importante donde el grupo aparece no solo como ámbito de vida, sino también como factor didáctico central. No estoy tomando centralmente esa parte, pero también esta. Ahora, también cuando los grupos funcionan mal, tienen valor muy negativo. Y cualquiera habrá visto cómo tal grado que a veces viene y que va pasando de profesor a profesor, de maestro en maestro y preocupa a la escuela entera, pues un grado que viene mal armado, que uno se da cuenta. Y lo que está funcionando principalmente no es un problema cognitivo. El ensamble del grupo no está funcionando. Y tiene efectos negativos sobre sus miembros. Bueno, el bullying es una expresión obviamente de esto. Cuando el fenómeno crece, está hablando de que algo está pasando a nivel de las dinámicas grupales y está diciendo que nos está costando hacer algo con eso. Y es normal que nos cueste porque es una cosa en la cual, cuando digo hemos, no digo ustedes, digo hemos, los que nos dedicamos a la didáctica, no hemos trabajado excesivamente y al contrario, muy deslumbrados por una didáctica centrada en formas de conocimiento que son muy importantes, hemos abandonado otras dimensiones del trabajo didáctico, como por ejemplo esta, que en la escuela, además de trabajar con disciplinas, principalmente los niños viven en un grupo todo el día, en un espacio aparte complejo que debemos saber manejar. Hay varios enfoques respecto al valor del trabajo grupal y básicamente son 6. Los grupos como comunidad para aprender y para desarrollar el trabajo cooperativo, los grupos como espacio de autonomía y autogestión, y como yo marqué, sobre esto voy a volver mucho, pero acá hay un punto esencial: si la escuela no logra aportar en esto, tendremos problemas en nuestra vida futura como sociedad, porque claramente toda sociedad tiene un problema en su autodesarrollo y su capacidad de autogestión. Digo, un problema que resolver, y le va mejor cuando mejor lo resuelve. También son lugares de aprendizaje social, resolución de conflictos y de toma de decisiones, permiten dinamizar la actividad y mejoran la efectividad del aprendizaje, sirven como sostén, y esto no es menor cuando estamos hablando de inclusión. Esto es, el grupo no solo funciona, pero también funciona sosteniendo. ¿Sosteniendo a quién? A aquel que siente que no puede, a aquel que se cae, a aquel que pierde la esperanza, a aquel que no tiene expectativa. Y la función sostén de los grupos de pares son funciones imprescindibles. Existen, hagamos algo o no hagamos algo nosotros. La pregunta es si no nos conviene hacer algo para favorecer y potenciar lo que los chicos ya hacen por sí mismos, y que ahí haya un aporte de la propia escuela.
y también permiten como espacio de sensibilización y aprendizaje para la vida grupal. Tomé dos de las dimensiones, una que tenía que ver con el valor del trabajo en los proyectos y lo relacioné con el juego, el segundo con el tema del valor de la vida grupal, el tercero tiene que ver con lo que yo llamaba flexibilizar, aumentar las opciones. Y para aumentar las opciones me refiero a dos variables. La primera es, ¿quién organiza el día escolar? Ya sé, me van a responder. Yo lo organizo el día escolar. Soy el maestro, el profesor, lo escribo en la planificación, la entrego en la dirección a la mañana o en la semana, depende cuál sea la modalidad. Nosotros, la escuela, organiza el día escolar. La pregunta se han hecho mucho, ya hace un tiempo. Te digo, o me interesa o lo elijo por mí mismo, responde algo que yo necesito. En ese sentido, comenzar a pensar en la organización del día, una variable que valdría la pena en esto de expandir la experiencia, y ahí tenemos 3 puntos. La vieja idea del proyecto, obviamente el proyecto autonomiza en parte y permite tomar decisiones. El trabajo por contrato, que es una experiencia que ya tiene varias décadas circulando como propuestas, el establecimiento de contratos entre maestros y alumnos respecto a pautas de trabajo, y el tema de desarrollar más autonomía para aprender. Hoy en un pequeño intercambio con Cecilia hablábamos de que en este sentido la multiplicidad de recursos que hoy las escuelas y los profesores tenemos a mano para dar que los alumnos se autonomicen de nosotros en cierta área de aprendizaje es mucho mayor. Hace 20 años era una complicación, decir, bueno, ¿cómo hago para formular una actividad para que los 20 niños puedan ir y encontrar cada cosa? Hoy día eso ya está disponible por 2 cosas, porque la red es un reservorio inagotable, a veces demasiado grande, decíamos, y también porque ha habido programas que han acercado las computadoras a las escuelas y a los niños, y en ese sentido han jugado un rol importante. Han creado una base que nos permite un acceso a un mundo formativo y de recursos para trabajar. El otro punto es, por supuesto, abrir el aula. Para algunos autores, Woodson, Hamilton, a la escuela la denominan el sistema de aulas, porque el aula termina siendo la organización, la célula básica de la vida escolar. Un aula no es solamente un espacio físico, un aula es un tipo especial de alumnos, una clase y un grado, al cual corresponde un cierto currículum. En ese entrecruce se arma la estructura básica con sus ventajas, como ya les dije, por lo que permitió, y con sus límites, porque estandariza, mantiene quieto y obliga a las personas en una situación muy fija. Entonces la pregunta es si se puede abrir el aula, si los agrupamientos se pueden flexibilizar, si la movilidad escolar puede aumentar y si el uso del espacio escolar puede ser flexibilizado. Esto es, hay muchos lugares para aprender y no solamente el aula. Hay muchos otros compañeros para compartir y no solo los 20 que me tocaron en suerte el primer día que entré a la escuela y que me acompañarán durante 7 años más. Me guste, no me guste, los quiera, no les quiera, funcionemos bien o funcionemos mal. Eso parece como casi para siempre. En un momento en lo cual los niños tienen intereses diversos y necesitan interactuar con otros. En concreto, abrir el aula significa pensar si la escuela puede ofrecer una experiencia de mayor movilidad. ¿Y por qué lo haríamos? Porque estamos aumentando el campo de intereses, estamos aumentando el número de opciones y porque estamos enseñando a las personas a ser responsables. Porque un espacio muy tutelado obviamente funciona en un sistema de aulas cerradas, fijas y estancas. Un espacio más abierto implica lo que al final llamaría un contrato de más libertad por más responsabilidad, que creo que en última instancia es la ecuación a la que tenemos que avanzar y de ahí se pueden entender las propuestas que estoy haciendo. Por último, aumentar la experiencia con el conocimiento. Y aumentar la experiencia con el conocimiento me parece que tiene que ver con más aprendizaje diferenciado, con más autonomía,
y con esto de enriquecer las actividades de conocimiento. Y en honor al tiempo, cuando digo enriquecer las actividades de conocimiento, quisiera simplemente dar algún ejemplo del tipo, como de cosas en las que pienso. Como verán, cuando armo estas cosas yo no estoy pensando en ningún contenido en particular. No es lo mío, me dedico a la didáctica general. Ustedes repondrán, que están más especializados, lo que es un área específica de conocimiento. Pero mi interés es cómo ver cómo hay experiencias de conocimiento. Experiencias que tienen que ver con el manejo de información, con la elaboración de conceptos, con el planteo, con la invención de hipótesis y la invención de teorías, con el uso de metodologías, con enfrentar problemas sociales y discutirlos, con clarificar valores, poder utilizar el entrenamiento, aprender a entrenarse, a autoentrenarse, desarrollar creatividad, etc. Este conjunto de cosas que yo planteé, que los que sean más, lo hayan visto, lo reconocerán, y los que no pueden ir, es lo que Bailey y Joyce en su libro Modelos de Enseñanza dicen que debería ser una buena escuela. Dicen, una buena escuela debería ser una escuela donde los alumnos pueden hacer todo esto. Y ellos lo dicen simplemente por una cuestión, dicen porque para cada una de estas cosas tenemos formas interesantes de trabajar. Tenemos formas de trabajar para el manejo de información, para el desarrollo de la creatividad, para la discusión de valores. Con lo cual llego a mi último punto, porque esto me lleva a las estrategias de enseñanza. Y acá es donde empiezan a cruzarse la experiencia escolar con las prácticas de formación. Porque las estrategias de enseñanza, claro que las usamos para que aprendan contenidos, pero las estrategias de enseñanza juegan otro valor. Con una estrategia un alumno no solo aprende un contenido, aprende una forma de trabajar. Porque lo que en última instancia se aprende cuando las estrategias se utilizan de manera gradual, continua y sistemática durante mucho tiempo, no porque lo hacemos una vez, el alumno se hace carne de la estrategia, interioriza eso. Lo que se aprende no solo es un contenido, sino es una pauta de trabajo, una forma general de proceder y una manera de pensar. ¿Cómo se relaciona esto con la formación? Si este es el tipo de experiencia escolar o algunos rasgos de una experiencia escolar que deberíamos ofrecer, obviamente esto me hace preguntar por la formación. Siempre sabemos que la formación es un tema de tiempo, nunca tenemos suficiente tiempo para lo que los alumnos deben saber. Es probable que tengamos que comenzar a pensar cómo la formación que demos y que ofrezcamos a los futuros profesores presenta rasgos similares al tipo de experiencia escolar que queremos ofrecer. Esto es, por ahí deberemos comenzar a formarnos en un tipo de institución que no solo permita a los alumnos aprender esto porque se lo informamos, sino que les permita vivir esto, que es lo que le permitirá de algún modo ofrecerle a sus alumnos alguna alternativa al respecto en este conjunto de dimensiones que tienen que ver con el conocimiento, los proyectos, el trabajo, el grupo, y los que dejé aparte, que son la creatividad, digamos, la expresión, el cuerpo, y esto por no tomar todos ellos. Y decía yo que probablemente haga falta, en base a la escuela que tenemos, pensar alternativas que nos permitan generar un nuevo contrato de más autonomía, más libertad, por más responsabilidad. Como ustedes saben, esto es parte del contrato de la vida social. Tenemos más libertad porque tenemos responsabilidad ciudadana, y este es el, si ustedes quieren, el compromiso democrático, el que tenemos que aceptar. Y de ahí que sea necesario para mí flexibilizar el agrupamiento, el tiempo, ampliar los espacios y las situaciones de aprendizaje, disminuir la dependencia que los estudiantes tienen de los profesores y de la tutela escolar. Y esto es importante, no nos va a quitar trabajo ni importancia. Tenemos muchas cosas que hacer acompañándolos en ese proceso, y permitir que los alumnos tengan un dominio progresivo y creciente sobre sus trayectos, actividades y aprendizajes. Y la verdad que para terminar no se me ocurrió que lo único que puedo hacer es volver al principio. Una escuela ya no puede sostenerse solamente
de una promesa de futuro, tiene que ser una experiencia vital y valiosa hoy en el presente para los alumnos. Muchas gracias por su atención.